vamos inmediatamente con las preguntas. Aquí hay un interrogante para el profesor Passer. Carola, ¿puede ser? Guzmán. ¿Sí? Carola Guzmán, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. ¿Cuál es el rol de las instituciones de educación superior en cuanto a ayudar a corregir las distorsiones asociadas, por ejemplo, derivadas de la clase social, de la educación que recibieron, la calidad, la experiencia del estudiante, la empleabilidad, en fin, especialmente en países con grandes indicadores de desigualdad, como es el caso de Chile? Thank you for the very interesting Por la question. pregunta tan interesante. There are a number of ways to think Hay about varias the formas en las role cuales of se the puede pensar en el university rol de la universidad in addressing al inequality, tratar el in tema addressing the de la relationship desigualdad between o la relación entre preparation of students la prior to preparación coming de to the los university, estudiantes antes de venir a la universidad, while at the university, mientras esté en la raising consciousness universidad, about también generar más conciencia inequities and sobre the las challenges desigualdades, in the los broader desafíos society. This is en una something sociedad más en universities general. have done Esto es algo que las for a very long universidades han time. hecho por mucho But tiempo, as I mentioned at the pero como outset yo dije of my talk, en mi charla, the university is connected las to many other universidades están educational conectadas a sectors, muchos to otros preparation, sectores, la preparación challenges in the broader y political también a economy. los And I también think a there otras are a áreas de number la of economía things that política. Y creo que hay universities varias can do cosas that que las revolve universidades around pueden hacer y que partnerships están relacionadas a las with sociedades, también a las organizations in the educational organizaciones system in different en el sectors. sistema Also, educacional. I Y mentioned the también notion of yo partnerships with the mencioné civil sobre estas society, asociaciones con with las raising sociedades awareness, civiles which is para both generar más something that conciencia, que is también done es within the algo que se ha university hecho and through dentro de la demands universidad y from outside también por the medio de las university. demandas de afuera de la I think universidad. that it Y yo calls creo for a que kind of strategic planning realmente going es una forward, as planificación Professor Hoffman said, estratégica that recognizes y the que broader también social context reconocen and el the demands contexto for social y greater las equality and demandas para effectiveness una across the mayor society igualdad y los that's efectos built en la into the sociedad university's own que están planning como parte de to las meet those universidades y fundamental su state planificación purposes. So on the para one ver hand, cuáles we're son los charged with propósitos. helping to Entonces, por una implement them, parte queremos and on the other implementarlos y hand, por we're otra charged parte with helping to better tenemos understand que and ayudar a que discover ellos the entiendan origins of mejor those y challenges descubran and cuáles how son los orígenes best they can be addressed. de esos cambios y cómo se pueden mejorar. Muchas gracias, profesor. Profesor Harald Bayer, una pregunta de Mario Priore Pozo, Asociación Chilena de Ex Becarios en Japón. Y la voy a fundir con otra pregunta de Mauricio Berríos, o Mario Berríos, ¿sí? ¿No, no está? Mauricio Berríos, de la organización, creo, CENET, ya. Bueno, la primera afirmación dice, siendo actualmente la Universidad Tecnológica INACAP una de las universidades con mayor cantidad de estudiantes, si consideramos sus estudiantes en centros de formación técnica e institutos profesionales. Esta organización, originalmente Instituto Nacional de Capacitación Profesional de Administración Pública, gratuita, gobierno, trabajadores y empresarios, ahora solo es administrada por el empresariado. La razón de este abrupto cambio fue en razón a necesidades de la sociedad, por un decreto del sistema imperante, por la baja de los recursos en educación u otra razón, y le agrego la otra. En el contexto de la formación técnica como parte de la educación superior, ¿por qué no ha logrado encadenarse al proceso productivo de manera funcional? Esa es las preguntas, profesor Valle. La primera respuesta es fácil, es ideológica la decisión. Pero la pregunta de fondo no es esa, digamos. Si cuando terminó la dictadura, habían 240.000 estudiantes en la educación superior, 54% de ellos estudiaban en instituciones de consejo rectores, y hoy día ese panorama ha cambiado completamente. Eso no es herencia de la dictadura, tampoco es que los gobiernos de la concertación hayan sido gobiernos neoliberales, digamos. Tenemos que tratar de entender mejor, creo yo, qué es el fenómeno que está detrás. Entonces, por eso que yo me resisto a estas miradas un poquito simplificadas, ¿no es cierto?, del fenómeno que hemos vivido en la educación superior. Me resisto a que no veamos un poco lo que está pasando fuera, que nos hagamos estas preguntas, pero que entendamos bien
el contexto internacional y nacional, las prioridades que hubo en su momento, y que por lo tanto de alguna forma tienen que recogerse para poder proyectar el sistema de educación superior hacia el futuro. Creo que eso es un ejercicio de honestidad intelectual que tenemos que tratar de hacer entre todos. Ese es mi punto al respecto, digamos. Y respecto al segundo tema, bueno, yo creo que aquí esto parte antes, digamos, no es... si uno mira los países que son exitosos en desarrollar un sistema de educación técnico-profesional, esto parte ya en la educación secundaria. Y primero nosotros tenemos un problema de articulación grave, creo yo, entre el sistema de educación técnico-profesional en la educación secundaria y en la superior. Y al mismo tiempo todo ese sector con el mundo de la empresa, digamos. Pero ahí la clave está en trabajar a nivel de educación secundaria, yo creo que más que educación superior. Parte por ahí, esa es la experiencia alemana, austriaca, también de algunos países de Europa del Este, de Australia, Nueva Zelanda, que han sido relativamente exitosos en esto. Y eso da para un tema que tiene que ver con el marco de cualificaciones, tiene que ver con muchos otros temas que sería largo abordar. Así que me quedo hasta ahí nomás con la Gracias, profesor. Le vamos a plantear acá al profesor Hoffman, Patricio Delgado, de la Universidad Mayor, ¿cómo se controla entre los dos polos presentados el virus de que la universidad deje de ser el mejor instrumento para el lucro desmedido de sus dueños y de los bancos que ahogan con sus intereses a los estudiantes y sus familiares? Y otra pregunta de Fernando Espinosa, de la Escuela de Ingeniería de la USACH, ¿cómo recuperamos la educación usurpada en 1973? Con respecto al tema del lucro, parte de la regulación que se está discutiendo ahora dice relación con cómo se fiscaliza que efectivamente los excedentes potenciales asociados a los ingresos que recibe una universidad se reinviertan, ¿no? Ese es el espacio para discutir efectivamente si es que efectivamente hay espacio o no para el lucro en el sistema futuro, ya sea encubierto o no. Y mi sensación es que eso puede ser una discusión complicada. O sea, siempre esas discusiones están cruzadas por intereses, por negocios, ¿verdad? Pero yo soy relativamente optimista de que eso se va a poder regular razonablemente bien. No quiero entrar tampoco en esta historia, en este lenguaje de la educación usurpada y eso. Yo en ese sentido creo que es mejor entrar, a eso me refería yo con el riesgo de caer en la nostalgia. Yo creo que hay que pensar en el futuro, hay que pensar en cuáles son las necesidades de desarrollo del país y eventualmente si el Estado tiene que jugar un rol mayor o menor en ese sistema educativo. Yo creo que existe de hecho consenso respecto de que más o menos estamos en un polo, y es bastante evidente, en un polo o sea, uno lo mira la evidencia comparada, la misma evidencia que mencionaba Harald, ¿verdad? El porcentaje de financiamiento privado de la educación superior en Chile está entre los 2 o 3 países más altos del mundo, la participación del sector estatal dentro de la matrícula es relativamente baja, el grado de regulación del sistema de educación superior es casi vergonzoso, de bajo. No es gente revolucionaria en la que está diciendo que el retorno a la educación superior en muchas carreras es simplemente negativo. Es gente, de hecho, que ha estado en el CEP. Entonces, yo creo que hay un consenso bastante grande de que va a haber una mayor participación del Estado, de que hay que afinar la regulación en muchísimas dimensiones, de que la participación desde el punto de vista del financiamiento también va a aumentar, de que hay espacio potencialmente para que el sector público recupere matrícula. Un ejemplo de eso sería en el plano, por ejemplo, de la formación técnico-profesional, la posibilidad de articular la creación de nuevos centros de formación técnico-profesional con los planes de desarrollo regional y con actividades que sean atractivas para el desarrollo local. Entonces yo creo que ese es más bien el tono que tiene que primar en este debate. Es una visión de futuro en donde yo creo que hay cierto consenso que estamos en un polo y que nos tenemos que despegar de ese polo, y donde no hay consenso es hasta dónde hay que llegar.
Y yo creo que ser bien claro respecto de eso. O sea, efectivamente, yo imagino que gente como Harald creerá que hay que moverse, pero tal vez no tanto, y hay otra gente que quiere llegar a que este sistema sea, en donde la participación estatal sea mucho más alta, etcétera. Y ese es el debate que tenemos que tener sobre educación superior, y hay que mirarlo en términos de qué es lo que creemos que es mejor para el país o prioridades para el país en los años que vienen, y no vamos a estar de acuerdo en todo. Porque no vamos a estar de acuerdo en el modelo de desarrollo que estamos mirando para adelante, ni tampoco necesariamente en el rol del Estado, pero sí vamos a estar de acuerdo en algunas cosas. Yo creo que lo importante es ser muy honestos respecto a ese debate, pero no necesariamente cargarlo de mala onda o de... hay que mirar para adelante. Gracias, profesor. Rocío Méndez, estudiante para el doctor Passer. Es magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile, Rocío Méndez. ¿Cómo comenzar este camino de darle relevancia al rol de las universidades estatales en contextos en donde los estados han perdido total interés, al igual que la ciudadanía está dormida? Habla del caso de El Salvador, enfocado en su problema de violencia, y no mira a otro sector. I think that the question about how you begin to build a more engaged and democratic discussion of the future of the university at a time when many people feel marginalized or disillusioned by the process is to also reclaim También significa reclamar el for espacio that kind of para engaged que se lleve a discussion cabo esta discusión, este debate más participativo en la toma de decisiones también. going forward. Y que esta sea So, mirando hacia We adelante. talked a little bit Entonces about hablamos un markets, poco de los and mercados we talked y hablamos un about poco de markets driving state policy and políticas institutional array. dirigidas o Markets las instituciones shift demand que to están individuals dirigidas o impulsadas por el and mercado. away from Y, state y coordination. estas instituciones y So el to the mercado point about, desarrollan al the individuo y democratic aléjanlo then de is the- lo de las is the instituciones sum of the estatales o choices públicas made by those y, individuals y la suma de las is decisiones democratic tomadas as the es democrático process también como el of proceso entonces setting de priorities establecer and allocating prioridades resources y de distribuir through the Democratic recursos State Project a un proyecto de Estado is the sum of democrático. those individual Si la choices suma de meet estas decisiones the individuales state cumplen purposes, los propósitos del Estado, that are defined in que a están broader definidos public. en una And I think part of definición the más amplia del sense of Estado público. marginalization and Y creo que el disillusion sentido de desilusión y comes marginalización across the globe es from a a very todo long el mundo, period todo el globo, of y pasa por decisions mucho about higher tiempo education de las decisiones que se han being driven tomado by de la educación particular superior forms of individual siendo demand, dirigidas por demandas individuales market o específicas, solutions, soluciones and de mercado less of that específicas, broader y engaged menos discussion. de esa discusión And I más would encourage people to look participativa. at the catalogs Fomento a la gente que of vea, for-profit digamos, en las universities around the world. universidades que son Note de the courses and majors con and degrees and areas of fines de study lucro are en very, comparación very different son muy distintas a los catálogos y el tipo y el abanico de carreras que son de universidades o instituciones estatales. Y lo que vemos es que esa curva de la demanda ha cambiado en acción. Entonces no es que necesitamos una o la otra, como el señor Bayer dice de la polarización, pero necesitamos pensar cuidadosamente qué serie de mecanismos y procesos y qué tipo de demandas en acciones políticas participativas digamos, llevan a conducir una universidad que les sirve a la mayor cantidad de gente, a los propósitos públicos. Una pregunta para el rector Ennio Vivaldi, de Matías Gómez Venegas. Soy profesor y he sido aceptado en un programa de doctorado de una universidad estatal chilena. Mi propósito, llegar a desempeñarme en el campo de investigación y desarrollo. ¿La reforma comporta nuevas oportunidades, beneficios, posibilidades de estudios y de empleos en ese campo? ¿Está definida la discusión al respecto? Rector, tiene la palabra, y si quiere preguntar algo acá también está abierta esa posibilidad como dueño de casa. Sí, muchas gracias. Voy a hacer abuso más que uso del micrófono en un segundo, pero quiero referirme a esa pregunta. Yo creo que uno de los temas menos explorados en Chile y que se hace cada día más necesario de considerar en las posibilidades que tienen los estudiantes de buscar distintas alternativas, pasarse de una forma de educación a otra, entender sus cursos de perfeccionamiento desde otra perspectiva, complementarlos con otros estudios de posgrado.
y yo creo que el sistema tiene que ser muy, muy generoso y de ese punto de vista necesariamente cuando se comienza sobre todo a reglamentar y una cosa que a todos nos choca, aparece una cantidad de limitaciones, que no puede excederse de esto, que no puede pasar a esto, que no puede estar más de un año fue una carrera, etcétera. Y uno querría que rápidamente uno pudiera entrar a un sistema con más respeto por las personas en primer lugar, pero además con la complejidad del mundo actual y la diversidad de proyectos que tiene. También está implícita en la pregunta la responsabilidad con que cada universidad estatal habrá de tomar el paso a lo mejor de la educación técnica y la educación universitaria y la facilidad que va a otorgar para que sobre todo los cuadros académicos comprometidos con universidades de regiones, pienso muy concretamente, puedan tener acceso a una formación avanzada en distintos centros que lo ofrezcan dentro del propio sistema estatal. Yo creo que hay mucho ahí que hacer y que tiene que ver con la complejidad de los derechos de las personas a ir planeando, a ir moldeando su vida, como el deber de las universidades de configurar un sistema armónico al servicio de estas personas. Y lo que yo quería preguntar, primero, bueno, dos cosas muy breves, ¿sí? Uno, un pequeño comentario que es un matiz, no es una discrepancia con respecto a lo que decía Daniel, ¿eh? Pero por defensa de mi propia profesión, ya lo que los médicos pretendemos hacer siempre precisamente es llevar a la gente al pasado, cuando estaban sanos, digamos, ya. Y es como por lo menos la medicina curativa, ¿me entiendes? Ya. Pero sí tú tienes toda la razón, y ahí tienes toda la razón, ya, de que no hay tal cosa como una vuelta al pasado, nunca, nunca. ¿Eh? Por definición siempre Ítaca ha cambiado y sobre todo Ulises ha cambiado, ¿ya? Quien quiera que estaba en Chile el 73 y volvía a estar en el 90, sentía muy a fondo, digamos, de cómo había cambiado Ítaca y Ulises, en este caso sin necesidad de tomar ningún barco, ¿ya? Pero en todo caso, digamos, creo que es una acotación que de alguna manera hay que hacerla. Lo que yo quería preguntarle, perdonen usando ahora el micrófono a Brian Pastor, es lo siguiente, tiene que ver con el fallo del Tribunal Constitucional en Chile. En Chile hubo recientemente un fallo a raíz de unos subsidios que quería dar el Estado y básicamente lo que ese fallo dice, uno santifica el concepto de subsidio siempre a la demanda, o sea, la única persona que tiene derecho a recibir subsidio es el individuo, el estudiante, y por encima de las instituciones. Y enseguida establece que no se puede discriminar, por lo tanto, entre las instituciones. Lo cual, claro, uno puede plantearlo desde el punto de vista de no discriminar entre los individuos, pero también obviamente tiene una connotación más bien de libertad de comercio, de no discriminar, digamos, entre una institución y otra. Te deja la sensación un poco de por qué algunos, por ejemplo, sería injusto que algunos comercios pudieran no cobrar IVA y otros estar obligados a cobrarlo. O sea, hay un concepto también de equidad en el juego del mercado y que el Estado no aparezca interviniendo. Entonces, la pregunta mía muy concreta es, ¿en cuántos países del mundo que tú conozcas existe esto que el Estado no tiene libertad para financiar a su propio sistema educacional? Ahora, hay otro tema afín, que no es el que me refiero, que es el tema de la autonomía, digamos, porque el Estado puede decir, mire, yo le doy esta plata, pero para equidad, o para investigación en el siguiente tema de desarrollo regional que me interesa. Ese otro tema. Me refiero sencillamente a la libertad que el Estado tiene, y ahí sí que concedo sin problema la acotación muy, muy correcta que decía Harald respecto a un país con una historia en que el Estado se preocupa tanto de las instituciones públicas como de las instituciones privadas tradicionales. Pero aún así, esta idea de que el Estado no tiene libertad para decir, mire, aquí tiene esta plata, aquí se la doy, sino que está obligado a compensar de alguna manera el juego del libre mercado en que están metidas las universidades, yo pienso, y a lo mejor es vanidad mía, de que es una originalidad absoluta en nuestro país, pero por lo menos escuchemos su opinión. Gracias. Thank you, Rector, Muchas gracias, rector, por una pregunta muy complicada y bastante compleja. No quiero juzgar el sistema chileno, particularmente cuando soy un invitado en Chile, pero sí quiero decir que esta pregunta en la mayoría de las partes del mundo, primero, tenemos que pensar en una distinción entre poner el precio en la educación, los niveles de matrícula y también
también la distribución de los subsidios y también la ayuda financiera para poder comenzar para subsidiar a los estudiantes en este proceso. Entonces, la mayoría de los países con los cuales estoy familiarizado, esto se negocia entre una institución y el Estado, ya sea para el proceso legislativo y político, y también hay bastantes debates en los cuales los recursos se ubican en las instituciones de distintas maneras, de distintas medidas, y reflejan las distintas misiones que después son una obligación de las distintas instituciones. Las instituciones también dependen de los subsidios en la forma de ayuda financiera. Entonces los estados van a crear estas piscinas de ayuda financiera que también ayudan a la educación superior, y también se toman estas decisiones sobre cómo ubicar este subsidio, y se hace en distintas bases de acuerdo al mérito, a la necesidad, a la historia, a la institución. Pero por supuesto que esto es un proceso en el cual todo el mundo recibe el mismo subsidio, se le da un grado de subsidio en el cual un estudiante quizás puede pasar bajo discriminación con respecto a otro estudiante. Y el modelo simple ha sido más complejo, con la pregunta de cómo hacer que la educación superior sea gratis. Y esto es decir que el Estado les va a dar esta compensación a las instituciones para que no cobren, y en este caso hay varias preguntas que emergen, y lo otro es si el Estado va a cobrar la matrícula a algunos y ayudar con dinero a los que no pueden pagar para que esto sea completamente gratis. Entonces esto ha sido un modelo en muchos de los casos que yo conozco, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se pone un precio en matrícula y luego se utilizan los recursos con respecto a la necesidad, el mérito o los propósitos para ofrecer ayuda, para reducir el costo para los estudiantes de acuerdo a su asistencia. Y esto se hace en un proceso que no necesariamente le da el mismo beneficio a todos. También hay mucho contexto, también hay bastantes rivalidades, pero no estoy familiarizado con muchos sistemas que están viendo esta igualdad y distribución. Y esto es lo que enfrenta Chile con respecto a la legislación. Muchas gracias, profesor. Thank you, professor. Agradecerle especialmente a nuestro invitado de honor para esta ocasión, el profesor Brian Passer, por compartir sus pensamientos, sus ideas, su experiencia y su cultura en el nivel de la educación superior aquí en la Universidad de Chile.